ya que hemos entendido del bloque anterior con mucha claridad de que es precisamente nuestro comportamiento, nuestros patrones de adquisición de bienes y servicios, los que en buena forma están condicionando el estado de los ecosistemas que lo proveen. Por lo tanto, cabe cuestionarse si existen instrumentos reguladores distintos a las normas jurídicas, a los estándares, a los decretos, que de alguna manera van condicionando un mejor o peor desempeño de la sociedad en relación a los ecosistemas en los cuales habita, ecosistemas urbanos, ecosistemas rurales. Y se ha mencionado también la importancia del enfoque desde abajo hacia arriba, del trabajo con las comunidades, del acercarse a los reales usuarios, a los reales beneficiados o perjudicados respecto del manejo y los resultados que pueden tener con el ecosistema. Y eso indudablemente nos lleva a pensar cómo logramos cuidar aquello que valoramos y cómo cambia nuestra valoración respecto de aquellos elementos que nos rodean. Y en respecto del valor, podemos reconocer un valor económico, un valor tasable y un valor que es intangible, que viene a ser el valor intrínseco de aquellos elementos. Por lo tanto, evidentemente se abre ante nosotros un área que también invita al debate y para lo cual contamos nuevamente con tres destacados expositores a quienes voy a pedir que suban al estrado en la medida que los voy nombrando. Este es el orden también en que serán las presentaciones. Quisiera hacer un breve cambio del programa, ustedes lo van a notar inmediatamente. En primer lugar, quisiera presentar al doctor Eugenio Figueroa. Él es doctor en Economía Agraria y Recursos Naturales de la Universidad de Maryland. Es magíster en Economía de la Universidad de Toronto. También es un muy prolífico productor de papers de difusión científica y libros. Ha sido consultor económico en distintos países. Fue director ejecutivo del Centro Nacional del Medio Ambiente y miembro del Comité para el Desarrollo y las Políticas del Consejo Económico de las Naciones Unidas. Doctor Figueroa, por favor, si podrías acompañarnos en la Perfecto, al tiro. También nos acompaña el ministro titular del Tercer Tribunal Ambiental, el doctor Roberto Pastén. Él es doctor en Economía de la Universidad de Alabama y magíster en Economía de la Universidad de Chile. Ha sido profesor e investigador en la Universidad de Talca y en la Universidad de Groningen, en Holanda. Los principales elementos que componen su investigación tienen que ver la economía ambiental y de los recursos naturales, la economía asociada a las políticas públicas, el riesgo y la incertidumbre. Y actualmente, como acaba de señalar, es ministro del Tercer Tribunal Ambiental con sede en Valdivia. Ministro, por favor, también puede usted pasar la tercera. Y nuestro último expositor es Alistair Rio-Clark, quien es abogado y doctor en lectura de Derecho Internacional del Centro de Derecho de Agua, Política y Ciencia, auspiciado por la UNESCO, de la Universidad de Dundee. Y la investigación del doctor Rio-Clark se concentra en la eficacia de los tratados sobre el uso de aguas transfronterizos, la interfaz entre la doctrina jurídica internacional y otras disciplinas, tales como las ciencias políticas y la hidrología. Y tiene un trabajo muy destacado que es una monografía titulada Derecho Internacional y el Desarrollo Sostenible, Lecciones de la Ley de los Cursos de Agua, publicado en el año 2010 en el Instituto Internacional del Agua. Por favor, entonces. Muy bien, cada uno de los expositores entonces tendrá 15 minutos. Yo voy a descender del podio y los voy a estar avisando desde allá el tiempo, los 5 minutos y cuando les quede un minuto de exposición. Y posteriormente vamos a abrir un espacio para preguntas de 5 minutos. Sin más demora, profesor Figueroa. ¿Tiene el puntero por ahí? Si lo necesito. Es tuyo, Antonio. Ahí está, gracias. Cambian los colores. Gracias. Bueno, es un gusto estar aquí y agradezco al Tribunal Ambiental, Tercer Tribunal Ambiental, por esta iniciativa y por haberme enviado. Y bueno, me han invitado a hacer esta presentación, valoración económica de los servicios ecosistémicos para una gestión sustentable, y voy a tratar de hacer 2 o 3 puntos centrales desde la ciencia económica y el tema de los servicios ecosistémicos y cómo la economía puede contribuir a esto y cómo esto puede contribuir a la sustentabilidad de nuestra forma de vida hoy día. Bueno, vivimos en este planeta, ¿no es cierto?, que llamamos Tierra, y que
lo conocemos por fotografías y es tan impresionante cuando vemos esta fotografía y estamos viendo constantemente la cantidad de ecosistemas, ¿no es cierto?, y estructuras naturales que hacen posible nuestra vida en el planeta. Agua, aire, vegetación, biodiversidad, fauna, flora, etcétera, etcétera. Y lo interesante y lo que hemos tratado de ver en y se ha visto durante la mañana es la relación que esto tiene con el bienestar humano, que los economistas normalmente tratamos de cuantificar o conceptualizar y cuantificar, y decimos que el bienestar de una persona depende en general de los bienes y servicios de que dispone. Y estos son desde lo más elementales para la alimentación, la vivienda, la entretención, ¿no es cierto?, hasta otros que son menos básicos, por así llamarlo. La educación, la realización artística, los bienes inmateriales en general que podríamos ver, la belleza, nuestro contacto con la música, las artes en general, y cosas incluso más allá de eso, y que nos cuesta más entender como parte a veces del bienestar, porque son tan importantes como esa, la realización personal, el sentido de pertenencia, etcétera, etcétera. ¿Cómo se relaciona entonces ese bienestar, que lo miramos primeramente desde el punto de vista individual, y este es un punto que quiero hacer? El bienestar, obviamente que lo vamos a mirar siempre desde el punto de las personas. Somos nosotros los que vivimos el bienestar, pero vivimos ese bienestar y lo vivimos en comunidad y crecientemente dentro de la comunidad. Y existe entonces el concepto de bienestar social, es decir, el bienestar que en general los economistas le llamamos al bienestar social como la suma de todos estos bienestares individuales. Entonces, si una sociedad tiene 1000 individuos, es la suma de 1000 de estas funciones de utilidad o de bienestar. ¿Cómo se compone esa función social? Es una cosa bastante compleja de entender, pero en general, para no hacernos muchos problemas, los economistas asumimos que en la suma de la función de utilidad social, cada una de las utilidades individuales son consideradas con el mismo peso, ¿ya? Es decir, una unidad de bienestar en posesión de cualquiera de los individuos que conforman la sociedad vale lo mismo desde el punto de vista de la sociedad. Lo que estamos discutiendo ahora es precisamente cómo se relacionan los servicios que la naturaleza presta, ¿no es cierto? Y ya se ha hablado bastante de los servicios ecosistémicos, los servicios ambientales y este bienestar. Y ya se ha visto algunas de estas relaciones. Simplemente voy a mencionar del Millennium Ecosystem Assessment, que ya se ha mencionado y vieron en la mañana, tan importante estudio, ¿no es cierto?, que muestra de manera general cómo los distintos ecosistemas, ¿no es cierto?, desde los urbanos más intervenidos hasta otros menos intervenidos, como pueden ser los ecosistemas de altura montañosos, ¿no es cierto?, proveen una cantidad de bienes y servicios, ¿ya?, como alimentos, fibras, agua fresca, control de enfermedades, control de inundaciones, ciclo de nutrientes, etcétera, etcétera, que hacen posible ese bienestar humano. Hoy día entendemos que no solo el bienestar humano está absolutamente determinado por los bienes y servicios ambientales que nos ofrecen la naturaleza, los servicios ecosistémicos, sino que la vida misma del planeta es imposible sin la naturaleza y los servicios ecosistémicos. Y el Millennium Ecosystem Assessment, ya lo vimos esto de alguna manera en la mañana, ha hecho una tipología de estos servicios ecosistémicos en servicios de provisión, ¿no es cierto?, de los que ya mencionaba, alimentos, agua fresca, combustible, madera, etcétera, los servicios de regulación, como la regulación climática, la regulación de enfermedades, regulación de agua, purificación de agua, etcétera, servicios culturales que hoy día en la mañana un presentador antes decía que eran más difíciles de evaluar, como
los valores espirituales, la recreación y el ecoturismo, valores estéticos, inspiracionales, etcétera. Y por último, los servicios de soporte, que son aquellos servicios, y que el Milenio que César Assessment los propuso como aquellos servicios que permiten la vida misma de los ecosistemas y de alguna manera que estos ecosistemas vayan proveyendo los otros sistemas. Hoy día, en realidad, esta categoría ha sido eliminada prácticamente. Yo soy miembro del panel del IPBES de las Naciones Unidas que estudia los servicios ecosistémicos, y en la última reunión que hace 2 meses en Bonn, básicamente ya nadie considera esta categoría como una categoría de bien y servicio, porque está muy relacionada al funcionamiento del ecosistema más que al bienestar de las personas. Como vimos hoy día en la mañana, y estamos tratando de entender ahora, es esta relación de esos bienes y servicios con el bienestar humano, el que se entiende en realidad como un continuo entre bienestar y malestar, que son dos nociones que son bastante intuitivas, ¿no es cierto? Y en general se habla del malestar, ¿no es cierto?, como una situación en que hay falta material para vivir, mala salud, vulnerabilidad, malas relaciones sociales, falta de poder. Lo contrario es el bienestar, ¿no es cierto?, donde hay suficiencia material para tener una vida que definimos como buena o de bienestar, una buena salud, seguridad, libertad de elección y acción y buenas relaciones sociales. El bienestar, la doctora lo mencionaba hoy día en la mañana, ¿qué es lo que es? Bueno, no es nada definitivo, es una situación que entendemos se encuentra entre uno de estos dos polos. Y mientras podamos decir que estamos más acá, más felices somos, tenemos mayor utilidad, ¿no es cierto? Y la relación entre estos determinantes del bienestar, ¿no es cierto?, que estábamos viendo, la seguridad, los bienes materiales que nos permiten tener una buena vida, la salud, las buenas relaciones sociales, cosa muy importante, y la capacidad de tener elecciones, se relacionan muy directamente, y ya vimos un cuadro parecido a este con los servicios ecosistémicos. Como decía, este ya prácticamente no se considera, pero contar con más servicios ecosistémicos nos permite obviamente apoyar estas 5 distintas dimensiones del bienestar, y por lo tanto acercarnos hacia esa situación más a la derecha de bienestar y alejarnos de las situaciones de malestar. Cuando vemos el problema ambiental y miramos la población del mundo, ahí teníamos el año 900 a.C., aquí tenemos el 300, la población es constante, aproximadamente 300, 400.000 personas, aquí ya tenemos el año 1800, tenemos aquí el gran comienzo del desarrollo de la ciencia, ¿no es cierto?, y aquí tenemos el comienzo de la revolución industrial, y vemos qué es lo que pasa, que se empieza a acelerar enormemente el crecimiento de la población, producto precisamente de que las personas van teniendo cada vez más bienestar, porque tienen mayor disposición de bienes y servicios. El hombre es capaz de hacer agricultura sedentaria, estacionarse, hacer artesanía, ir creando más capital, ir juntando más capital, empieza a juntar riqueza y tener mejores condiciones de vida. Se hacen enormes descubrimientos científicos que permiten avanzar fuertemente en la salud, disminuir las tasas de mortalidad, aumentar las tasas de fertilidad, y esto es lo que provoca, ¿no es cierto?, la transición demográfica, esta explosión demográfica en el mundo, ¿no es cierto? Y hoy día nos encontramos con una población de 7 billones de personas. 0,06 era la tasa de crecimiento poblacional entre el 1 y el 1700, ¿ya? Es decir, este gran economista Madison, ¿no es cierto?, calcula que cada 1200 años se duplicaba la población, ¿ya? Y hoy día, ¿no es cierto?, o en este periodo la población se duplica cada 30 años y menos. Vamos teniendo, a través de la conquista del planeta y de la naturaleza, una tremenda capacidad para producir riqueza, para producir bienes y servicios y para generar bienestar. Un hombre de la clase media baja hoy día, un hombre de la clase media baja de mediados del siglo pasado, del 1960, vivía y vive mejor que lo que vivían los reyes en el 1700. Esa es lo que ha producido, ¿no es cierto?, la capacidad del sistema para generar riqueza.
Pero, a su vez, ¿no es cierto?, este tremendo cambio tecnológico y este tremendo cambio que se produce en los últimos 400, básicamente en los últimos 300, 250 años, ¿no es cierto?, produce una tremenda presión sobre la naturaleza, el sistema natural en general, sobre esta tierra, ¿no es cierto?, en la que vivimos y en la que se produce esta tremenda expansión de la población, producto precisamente de tener más bienes y servicios y ser una especie realmente muy exitosa, ¿no es cierto?, y ser capaces de poblar crecientemente la tierra hasta que llegamos a la situación en que nos encontramos. ¿Ya? Como decía Kenneth Boulding, un famoso investigador norteamericano, ecologista y economista, se acabó hace mucho tiempo, comienzos del siglo pasado, mediados del siglo pasado, la economía del cowboy. Cuando éramos poquitos, ¿no es cierto?, teníamos toda la tierra a nuestra disposición y teníamos bienes y servicios de la naturaleza a nuestra disposición. Cuando ensuciábamos un río, se acababa la tierra, erosionábamos los suelos, era cosa de subirnos con nuestra familia en un wagon, ¿no es cierto?, una de estas carretas y avanzar unos cuantos kilómetros más allá, poner unas estacas y seguir haciendo vida. Teníamos más ríos, teníamos más tierra. La economía del cowboy, como dice Kenneth Boulding, se acabó. No hay más límites. Alcanzamos los límites. Ya no hay donde subirnos, ya no hay espacio que nos permita avanzar en la carreta y llegar a nuevas fronteras. Y eso es lo que hace que los bienes y servicios ecosistémicos hayan sido sobreexplotados, la naturaleza haya sido sobreexplotada, incluso el espacio. Hoy día tenemos mucha más conciencia de la escasez que enfrentamos en el mundo. Todos vivimos y no nos podemos escapar del mundo de la escasez. Y ese es el mundo en que los economistas vivimos. Lo que es la preocupación básica de los economistas es estudiar el comportamiento humano frente a la escasez. Y proponemos formas de supuestamente mejorar la situación del ser humano con la escasez. Cuando miramos la situación de escasez, cuando miramos este planeta, ¿no es cierto?, esta es una de las fotos más impresionantes de la humanidad, ¿no es cierto?, este es el amanecer de la Tierra visto desde la Luna, tomado por los astronautas, ¿no es cierto? Lo que muchas veces se nos olvida es que esa Tierra en que vivimos es un puntito infinitesimal en el universo. Es una nave espacial, como decía Kenneth Boulding, navegando en el universo, con 7.000 millones de seres humanos adentro. Y todo lo que nos pase a cada uno de nosotros y todo lo que nos pase como sociedad depende de cómo manejemos lo que hay ahí dentro de esa cápsula. Ese es el gran problema que enfrentamos. Y para solucionar ese problema, ¿cómo hacemos para poder seguir viajando y seguir viajando más confortablemente en el futuro? Tenemos que tomar en cuenta el bienestar individual. Pero esa situación de escasez que hemos alcanzado, porque ya somos 7 billones de personas, incluso tenemos poco espacio dentro de esta nave espacial, y los recursos que tenemos son cada vez más escasos, dadas nuestras necesidades. Dado eso, tenemos que tomar cada vez más en cuenta la función de utilidad social. Y aquí hay una gran disyuntiva desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista económico. Porque así como hay disyuntivas en el uso de los recursos, hay disyuntivas en el uso de los recursos y en todas las decisiones que tomamos entre lo que afecta a lo individual y lo que afecta a lo social. ¿Ya? No son siempre compatibles. No siempre lo que quiero yo como individuo se ajusta a lo que el conjunto de la sociedad quiere. Y en realidad no hemos encontrado como especie aún solución a ese problema de cómo compatibilizar el bienestar social con el bienestar económico. Perdón, con el bienestar social con el bienestar individual. Los pocos intentos prácticos que hemos tenido
han sido un desastre. Los sistemas de socialismo reales o de vida comunitaria, de comunismo, ¿no es cierto?, son los sistemas más criminales que nunca ha conocido la humanidad. ¿Ya? No hemos sido capaces de entender cómo podemos ajustar, ¿no es cierto?, esto de aumentar al máximo el bienestar individual y al mismo tiempo aumentar al máximo el bienestar social. Y eso es un gran reto. La respuesta parece ir fundamentalmente por el lado de la democracia, que es lo que entendemos hoy día como el gran sistema de gobierno. Más democracia puede que sea la solución. No sabemos. Tenemos que evolucionar hacia allá. La economía lo que nos está diciendo es que tenemos fórmulas para ir cruzando ese puente que nos mostraban que estaba cortado, para ir entendiendo cuáles son las formas en que individualmente entendemos cómo debieran usarse óptimamente los recursos. Y a veces nos ponemos de acuerdo en cómo debieran usarse socialmente. Hoy día Christopher preguntaba qué es lo que quiere decir razonable. En el mundo de escasez que vivimos y en la disyuntiva social en que estamos, razonable, yo diría básicamente es que dado esta escasez en que vivimos y dado lo que cada uno de nosotros queremos para nuestro bienestar individual, y dado que hay un bienestar social que puede estar en conflicto con el nuestro, razonable es encontrar una solución que nos permita vivir lo mejor posible sin que nos matemos todos unos a otros, porque siempre queremos lo mejor para nosotros mismos, sin tomar en cuenta el bienestar social. Por lo tanto, las disyuntivas que enfrentamos son enormes desde el punto de vista del qué hacer en el futuro. Hoy día, en la situación que estamos, ya estamos exigiendo cerca de 1,8, casi 2 veces lo que la Tierra es capaz de entregarnos en servicios ecosistémicos y ambientales. ¿Ya? Y posiblemente a mediados de este siglo vamos a estar exigiendo 2,5 a 3 veces lo que el planeta es capaz de entregar. ¿Qué quiere decir eso? ¿Es esto sustentable? Lo que nos dicen todos los científicos es que esto no es sustentable, que lo más probable es que esto nos lleve a crisis enormes. Como científico uno tiene que transmitir que la cosa es mucho más grave de lo que se cree. Hoy día hay científicos que están diciendo que para, por ejemplo, enfrentar el problema de cambio climático de la humanidad, tenemos posiblemente 10 a 15 años. Que si no tomamos las grandes decisiones para enfrentar el cambio climático en los próximos 10 a 15 años, los costos de hacerlo después ya va a ser imposible tomarlos en términos políticos. De modo que la situación es muy grave y por lo tanto tenemos que buscar sistemas que nos permitan ponernos de acuerdo a cómo usar los recursos, y uno de estos sistemas es precisamente esta idea de los servicios ecosistémicos, de lo que nos provee la naturaleza, y de ponerle valor a eso. Ponerle valor a eso, como hacemos los economistas, no es nada más que revelar esos trade-offs, como decíamos, las tasas de intercambio que tenemos dado el mundo de escasez en que vivimos, independientemente del discurso que tengamos. Cuando tomamos decisiones y usamos nuestros recursos como personas, si un economista mira lo que uno ha hecho, va a revelar cuál es la verdadera valoración que hacemos de las cosas. Gastamos tanto nuestro ingreso en comprar plátanos, por decirlo muy simple, y tanto nuestro ingreso para comprar naranjas. Un economista le puede decir, mire, yo veo lo que usted hace con su ingreso y usted valora los plátanos en una mitad de lo que valora las naranjas. Usted puede decir todo lo que quiera, que las naranjas son fantásticas, que filosóficamente no sé qué pasa con las naranjas, etcétera, etcétera, pero cuando yo miro qué es lo que hace usted en escasez, yo puedo decir cuáles son los valores detrás que hay suyos. Es por eso que la economía ofrece una gran posibilidad para crear este nexo entre los mundos de las ciencias físicas y de las ciencias
sociales y hacernos entender. El Millennium Ecosystem Assessment hizo un gran aporte en ese sentido, porque trajo el lenguaje de la economía a las ciencias sociales y al revés. Tenemos que aprovechar lo que la economía nos ofrece. No es el único método que nos va a llevar a encontrar la solución definitiva, pero es el mejor que tenemos en este momento. No tenemos métodos alternativos para realmente decidir qué hacer, dada la urgencia que tenemos. Un ejemplo, y simplemente lo traigo a colación, nosotros hicimos una valoración para el gobierno de Chile, el Global Environmental Facility, el Banco Mundial y el PNUD, de valorar los servicios ecosistémicos que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del país le produce año a año a los chilenos. Y pusimos todos los ecosistemas que tiene el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y todos los servicios ecosistémicos que ofrece: purificación de agua, control de inundaciones, captura de carbono, etcétera, etcétera. Y obtuvimos ciertos valores donde pudimos calcularlo. Este fue un trabajo que hicimos en la Universidad de Chile. El ministro Pastel participó en esto y obtuvimos valores entre 2.300, 2.500 millones de dólares por año. Ponerle valor a esto no es comoditizar, ¿no es cierto?, la naturaleza. Es simplemente tratar de revelar el valor que la sociedad le está dando a ciertos bienes que hasta ahora están olvidados. Cuando el ministro Velasco de Hacienda vio este valor, dijo: interesante este número, 2.200 millones de dólares. Ese es un número que para mí me dice mucho respecto a cómo usar los bienes del país, cómo usar la inversión pública. Porque cuando viene la gente del Ministerio de Salud y me dice que quiere 200 millones de dólares para mejorar los hospitales, viene la gente del Ministerio de Obras Públicas y me dice que están llorando en una provincia y que quieren 200 millones de dólares para hacer un puente, y viene la gente que quiere proteger la naturaleza y me dice que quieren que les dé 200 millones de dólares para proteger las lagartijas o el monito del monte, y no son capaces de decirme nada más que eso. Este número sí me sirve, porque quiere decir que la naturaleza, el sistema de áreas protegidas del país le está dando a los chilenos por lo menos 2.500 millones de dólares al año, y por lo tanto yo tengo cómo decidir, vis a vis las otras demandas, cómo mejor usar los recursos de todos los chilenos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Quisiera proponerles en este tiempo que quizás pudiésemos pasar las presentaciones que siguen y dejar un gran bloque de preguntas al final. ¿Sí? Ya, muchas gracias. Entonces, por favor, ministro Pastel, ¿podría continuar? Sí. Voy a tomar porque mis slides son las que pasó el profesor Figueroa, así que mejor hacerlo en 3 minutos. No, pero vamos a hacer algo más específico, porque la idea de este seminario es... Ahí está. ¿Este? Se escucha, ¿no? Sí, pero ellos necesitan para la traducción. Para la... ¿Ahora sí? ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Ya? ¿Se escucha? Ok, ahora sí. Bueno, les decía que la idea del seminario es ver si estamos evaluando si este enfoque en los servicios ecosistémicos puede ayudarnos en el proceso de resolución de controversias ambientales y en el proceso de decisiones judiciales. Pero es una pregunta abierta. Nosotros lo que estamos haciendo es estamos explorando esto, y las muy buenas presentaciones que han venido hasta acá, eso es hasta antes de la mía, nos ayudan a eso, a poder contestar a esa pregunta. Entonces voy a empezar
haciendo una breve mención a lo que son servicios ecosistémicos, porque ya cada uno de los expositores ha planteado algo, pero voy a decir algo que bueno, muchos de ustedes lo pueden haber escuchado, lo he dicho otras veces, pero a mí me ha hecho mucho sentido, que es un ejemplo de cuando yo era niño, hace mucho tiempo atrás. Había un libro en el que uno aprendía a leer que se llamaba El Silabario Hispanoamericano, y yo ya sé que los más jóvenes probablemente no se acuerdan de esto, pero algunos de ustedes se acuerdan. Y tenía un cuento al final en el cual un niño le preguntaba a su padre: papá, ¿de dónde viene el pan? Y el padre le decía: el pan, hijo, viene de la tierra. Y entonces el niño iba y empezaba a escarbar y a hacer un hoyo en la tierra buscando el pan, pero no lo encontraba. Obviamente el papá le explicaba después que, bueno, de la tierra venía el trigo, del trigo venía la harina, de la harina venía el pan. Es un lindo cuento. Pero yo le pregunté a mi hijo: hijo, ¿de dónde viene el pan? Y mi hijo me dijo: de la panadería. En realidad, lo que trato de reflejar acá es cómo uno ha perdido un poco el sentido de que todo lo que obtiene viene de la naturaleza. Y yo creo que el enfoque en los servicios ecosistémicos está tratando de recuperar eso. Yo lo repito también muchas veces con Claudia, cuando Claudia empezamos a conversar esto, ellos estaban haciendo un trabajo muy interesante acerca de cómo el cambio de la cobertura forestal estaba teniendo impacto en las enfermedades mentales de las comunidades. Y ellos no habían explorado aún el tema de servicios ecosistémicos, pero uno que estaba en el tema decía: bueno, ahí hay un servicio ecosistémico que muy poco se ha explorado, o sea, cómo un cambio en la biodiversidad tiene impactos en salud. Hay, de lo que mencionó el profesor Figueroa, impactos de contaminación, pero no hay impacto de la biodiversidad sobre temas mentales. Y después que conversamos, ella dio lo que yo considero una de las mejores definiciones de lo que uno hace en servicio ecosistémico. Ella dijo: lo que está tratando de hacer es hacer lo invisible visible. Y de hecho, eso es. Y eso es la importancia que tiene este enfoque. ¿Podemos? Bueno, como ven, es por eso que Chris dijo que estos diagramas son de los más conocidos, porque han estado en casi todas las presentaciones, así que los vamos a pasar de largo, ¿ok? Ya lo han visto esto. Este también, ya lo conocen, y este lo acaba de presentar don Eugenio. Pero vuelve un poco atrás a la tabla que presentó don Eugenio. Y yo quiero hacer un alcance acá, porque muchas veces cuando uno habla de servicios ecosistémicos y uno habla de ponerle valor a los servicios ecosistémicos, surge esta crítica de lo que estamos haciendo es comoditizando el bien, que lo que pretendemos es privatizarlo o hacer algo. Pero en estricto rigor lo que estamos haciendo es revelar un valor que precisamente cuando no se revela el valor es cuando hay sobreuso, explotación y no reconocimiento de que eso no sirve para algo. Cuando ustedes ven un pantano, por ejemplo, y simplemente lo ven como un lugar donde se crían mosquitos y no le ponen el valor asociado a la provisión de hábitat o de belleza escénica, etcétera, es cuando en estricto rigor no va a tener el grado de conservación que se merece. Y el ejemplo que mencionaba el profesor Figueroa, en este caso particular, algo mencionó esto, pero yo quisiera destacarlo. Este caso particular fue para postular a proyectos del Global Environmental Facility para rediseñar la institucionalidad de las áreas protegidas en Chile, que a partir de donde surge lo que hoy día es la ley de biodiversidad. Y cuando el gobierno de Chile fue a pedir fondo al Global Environmental Facility para hacer eso, le pudo mostrar que los servicios que proveían las áreas protegidas eran de 2.5 mil millones de dólares al año, frente a un presupuesto de la CONAF que era del orden de los 50 millones de dólares al año. O sea, fue un argumento. Nadie estuvo pensando en privatizar las áreas protegidas o venderlas. Fue un mecanismo que sirvió, porque a la larga fue un fundamento fuerte para el rediseño de la institucionalidad ambiental. Entonces, dicho su alcance, tenía otros ejemplos, pero me los voy a saltar. Son básicamente la misma lógica esto es un video. Si ustedes ven la ley de glaciares,
básicamente tiene mucho enfoque de servicio ecosistémico. Básicamente la ley lo que protege es la provisión de agua, la belleza escénica de los glaciares, por lo tanto, son leyes que en Chile se empiezan a desarrollar con este enfoque hacia servicios ecosistémicos. Y algunos ejemplos de otras leyes, no en Chile, donde han incorporado ya sea el enfoque de los servicios ecosistémicos o ya sea la valoración económica de los servicios ecosistémicos. Esto es un caso en British Columbia, en Canadá, en la cual lo que hacen es utilizar el enfoque de valoración para determinar daño ambiental, aunque hay un cuestionamiento acerca de la metodología, pero es un tema que estuvo presente en la decisión de los jueces. Este es otro caso en Estados Unidos, donde se estableció el valor de mercado de los recursos pesqueros, y en el caso de servicios donde estos mercados no existen, básicamente servicios ecosistémicos, había una discusión en términos de si considerar valor estético o no, pero el punto que yo quería traer a colación es que hay experiencias de discusión o incorporación de este tema en decisiones judiciales. Y tengo otro grupo de ejemplos. Básicamente tiene que ver con una discusión acerca del tema, pero creo que los voy a saltar. Quiero llegar solamente, bueno, este es un caso interesante. Este es básicamente un estudio. Básicamente aquí lo que se hace es que se hace una estimación de un cierto monto basado en los beneficios que generaban los patos que había en el lugar. Pasa al siguiente. No, vuelve atrás, por favor. Vuelve atrás. Atrás de esto, la anterior. Sí, no, la que estaba recién. Sí, ahí déjalo ahí. Básicamente este es una sentencia por posesión ilegal de aves silvestres, y básicamente se tiene que establecer una indemnización y se valora los beneficios que otorgan las aves desde el punto de vista de los distintos componentes de valor que usan los economistas. Fue difícil en este caso establecer legalmente que una indemnización por los valores, lo que nosotros llamaríamos valor indirecto del servicio ecosistémico, sí por los valores directos que están más asociados a lo que en la legislación se conoce como daño de perjuicio directo. Son solamente algunos ejemplos. Voy a pasar y voy a ir al tema que un poco nos convoca. O sea, ¿dónde es posible en el aspecto legal incorporar el enfoque de servicios ecosistémicos? Obviamente, lo más obvio es demandas por daño ambiental. Obviamente, y Colin creo que va a hacer un poco un análisis más detallado de esto. Cuando uno quiere incorporar este enfoque desde el punto de vista legal, obviamente lo primero es hacer una revisión de la legislación y ver en qué espacios tiene en la legislación para incorporar estos componentes. Nosotros, el Tribunal Ambiental, en términos de daño ambiental, tiene un ámbito restringido, pero hay espacios donde esto se puede hacer. Básicamente, si nosotros necesitamos determinar daño ambiental y queremos ir un poco más allá de lo que tradicionalmente se hace, podríamos quizás pensar en utilizar estos mecanismos de identificación de servicios que están siendo afectados y mecanismos metodológicos para tratar de valorar ese impacto. Pero eso es como obvio, eso es como hay harto hoy día análisis de esto. Lo que es menos obvio es cómo podemos incorporar el enfoque en otras áreas distintas a las demandas por daño ambiental. Por ejemplo, en relación yo planteé solamente como elementos para el debate, tres aspectos ahí, que tienen que ver con el principio preventivo y precautorio, la definición de áreas de influencia y la definición de directamente afectados. El principio preventivo tiene la lógica en que si va a haber un impacto, es más caro mitigarlo en el momento que ocurre que mitigarlo previamente. Esa es la lógica del principio preventivo. Es mejor prevenir que curar, básicamente eso. El principio precautorio
básicamente tiene de que si existe algún riesgo de que ocurra algo a un ecosistema, por ejemplo, la ausencia de certeza o evidencia científica no implica que uno tiene que optar por el status quo. O sea, algo tiene que hacer. Y son dos principios que están muy presentes en la legislación, en particular en lo que tiene que ver con derecho ambiental. Entonces yo, solamente como modo de ejemplo, donde esto en algún grado puede ser utilizado, podemos ir a la siguiente transparencia. Quiero mostrarle el ejemplo de un caso que dio la Corte, en el cual nosotros no tenemos la atribución de poder indicar que un estudio pase a evaluación de impacto ambiental. Nosotros podemos proponer que, dadas las consideraciones, consideramos razonable que un estudio pase, no está dentro de nuestras atribuciones, pero podemos, básicamente el efecto, el mecanismo de servicio ecosistémico nos permite reflejar qué tan importante un área que puede ser afectada y de esa manera revelar lo importante que es que se lleven a cabo medidas de mitigación de forma previa. Entonces este es un caso en el cual nosotros básicamente lo que decimos son basados en un estudio de Constanza. En el estudio de Constanza, cuánto es, en un caso similar al del santuario, lo que se generaría en beneficio. Nosotros no estamos diciendo que esto se genere en este santuario en particular, lo que estamos diciendo, miren, vean lo que ocurre en otros lugares, lo cual refleja la importancia de proteger sitios como esta por la cantidad de servicios ecosistémicos que provee. Y lo otro que quería mencionar, puedes pasar la siguiente transparencia. Es un ejemplo de cómo uno podría utilizar este enfoque para determinar directamente afectados, quiénes están siendo afectados, o para determinar áreas de influencia. Este es un ejemplo que ustedes conocen. Este es el impacto del Katrina en New Orleans. New Orleans originalmente tenía una protección natural contra inundaciones que estaban dadas por el swamp, por el pantano. Este pantano fue disminuyendo a medida que se fue desarrollando urbanización y fue siendo reemplazado por diques. Bueno, en el Katrina esos diques fallaron, no funcionaron y generaron inundación. Entonces, si uno tuviera, esto es ex post, obviamente, pero si uno, antes del evento, tuviera que hacer la evaluación, ¿conviene incrementar el desarrollo urbano hacia el pantano? Obviamente eso tiene muchos beneficios, digamos, se hace. Versus la reducción del pantano, ahí hay un impacto ambiental. Entonces, ¿cómo podemos en general determinar en ese caso cuál es el área de influencia, digamos, de ese impacto? Bueno, ex post uno puede ver un servicio ecosistémico que provee ese pantano, el control de inundaciones. Entonces, ex post, ¿puedes pasar a la siguiente página? Ex post uno puede tener una idea, ex post tiene una idea, ex ante tiene que preverla, de cuál puede ser el área de influencia y cuáles pueden ser los directamente afectados. En el caso de New Orleans, el 80% de la ciudad se inundó y tuvo consecuencias importantes para una gran proporción de la población y para la economía y las políticas públicas de Estados Unidos. O sea, lo que estoy tratando de decir es que si uno se basa en los beneficios asociados a los servicios que provee un ecosistema, y uno lo identifica, este es uno solo, pueden haber más asociados a ese pantano, puede ser una regla adecuada para determinar aspectos que están mejor fundamentados que si uno no tuviera la regla, como por ejemplo determinar cuál es el área de influencia. Nadie puede dudar que la reducción del pantano, la área de influencia que va a tener es probablemente, para empezar, toda la ciudad de New Orleans, y probablemente los directamente afectados, la gente que vive más cerca hacia el pantano. Entonces, solamente yo quería reflejar algunas ideas, no estoy diciendo que esta sea ni que esta sea, no esté sujeta a discusión, pero solamente plantear algunos elementos por los cuales considero que sí hay espacio para la utilización del enfoque de servicio ecosistémico en toma de decisiones en general y en particular en decisiones judiciales. Eso es. Gracias. Muy bien, antes de la última presentación y del bloque de preguntas, necesito transmitir información importante.
4 pisos. Una vez que hayamos terminado este bloque, vamos a ofrecerle un pequeño refrigerio para quienes deseen permanecer acá y no perder mucho tiempo en el almuerzo. Están todos cordialmente invitados. Y finalmente cerrando el bloque entonces, Alexia Rioclar con su presentación, y posteriormente abrimos entonces el bloque de preguntas para todos los expositores. Okay. Perfect. Thanks. Buenos dias. Well, I'd like to start by thanking the Environmental Court for such a kind invitation for me to be here, and a really interesting and thought-provoking and pioneering seminar that we're having. It's really challenging some of the work and how we see our work progressing. So I really appreciate that. And so I was tasked to look at. My background is in international law, so looking at it from that perspective, how might this concept of ecosystem services and ecosystem services approach be incorporated? And so I want to do two things with you for this presentation. First is to look at the rules, the main rules and principles. My learned international legal ex-counsel and Chris Spray has talked a bit about these principles, which is great. I can skim through some of them. And then also what I want to do, which I hope links a bit to Roberto's presentation, is to think about how the international, particularly the International Court of Justice, is dealing with, maybe implicitly and certainly not explicitly, but dealing with these issues around the concept of ecosystem services. So we see, so we have these more traditional principles of international law. Chris mentioned equity, equitable and reasonable utilization. It's about reconciling competing interests, weighing factors, and stating there's no use enjoys inherent priority, and that's really, that's a very wide concept there. No significant harm, focus on the impact of one activity elsewhere. And really this can be read, and traditionally it's maybe read more with a sort of an economic, it might be the impacts of hydropower versus agriculture, upstream, downstream. And but then what we see is we have this sort of emerging third principle around the protection of ecosystems. And it's very clearly stated in the UN Watercourses Convention, a global convention on watercourses. Watercourse states shall. That's a very, for states coming together to negotiate these provisions and principles. That's a strong statement for them to agree on. Watercourse states shall protect and preserve the ecosystems of an international watercourse. It's a very strong message there, and not even explicitly mentioning the impact elsewhere from one state to another state, just simply we must protect ecosystems. And quite surprising, because when they negotiate equitable and reasonable use and no significant harm, there was a lot of discussion. And in 1997, there was only one state, Tanzania, that said, well, should we qualify this? Should it take appropriate measures to protect? But the consensus was, well, let's have a strong obligation. And I'm not convinced that states really knew what they meant in 1997 and what this protection of ecosystems actually meant. And then we see, linked to that, we see more reference. I'm thinking about how ecosystem services has been incorporated into international law. And we see reference to environmental flows. So we must ensure there's streams flows adequate to protect the ecological integrity of the waters of the basin. And you can see that some of this minimum stream flow requirements, setting aside some water to protect ecosystems included in basin agreements, and just some examples of agreements there. And you also see, well, it's non-binding, the draft covenant on environmental development. You even see the language of ecosystem services coming into some of these provisions.
maintain and restore the ecological functions and services of these systems. So you see here we're getting into a bit more detail, and so what I think what we're seeing is that we're perhaps moving from this equity maybe being focused around these services here, the hydropower versus agriculture type paradigm, to really trying to bring in that recognition and the more holistic approach that ecosystem services provides. And we look at the woodland habitat, and then we see that the function that provides in slowing the passage of water, the service in flood protection, the benefit that brings to health and well-being, and so forth. And I think certainly, I could be quite positive about international law, but we at least have a hook there that we can use this ecosystem services concept in this quite strong principle of ecosystem services. And the more we understand it, the more value and importance it has. So now let me talk a little bit about some decisions of the court. This is from the Permanent Court of Arbitration. It was a case between Pakistan and India on a hydropower project. So India are building a hydropower scheme, planning to divert the river through a tunnel to produce hydropower here, and then return the water back to Pakistan here. So instead of providing the water here, they provide the water there. There's a lot to the case, but I just wanted to focus on a number of issues. One, they noticed that even though it was a 1960 treaty, that certainly in the interpretation of that treaty, they should take into account principles of international law that may have developed past that. So important to look at that interface between the recent developments and the existing agreements. And they also talked about an environmental flow requirement, and this is part of how they were interpreting the treaty. They recognized that there was a need to set aside some of the water to protect the needs of the ecosystem, even though that wasn't mentioned in the treaty. And the parties, so the challenge the court had was the parties came to different opinions on what that flow should be. Pakistan taking a very holistic approach to looking at the interactions between the system. India, a very narrow approach, saying, well, let's look at some fish species as indicators. How much water do they need? And then that's sufficient of flow. So a lot of variation, which then the court had to grapple with. And the court basically they were very sympathetic to the views taken by Pakistan. So there was recognizing the difference between the parties, but viewed in light of the evolving science of protecting the environmental changes that would result from altered flow conditions. Pakistan has undertaken a far more extensive analysis, attempting to capture complex interactions within the river ecosystem. The court notes that assessments of this nature are increasingly used by scientists and policymakers. So even not just the developments in international environmental law, but the court is taking into account, reflecting these developments in our scientific understanding and how we provision there to how we determine the protection of ecosystems, give it more weight. So the court is not wholly satisfied that India's consideration of water depths available for fish and its associated analysis offer adequate assurances. Again, looking at developments in scientific understanding and siding with Pakistan here. Next slide. And another interesting point, I think, and almost a contradiction. I'll be with some members of the court next week, so I have to be careful what I say here. But I almost read this as some a between. Okay, so good news that they're taking into account these needs of the ecosystems and recognizing the developments in science.
But here, at the same time, it's saying, well, the court has no difficulty including that there's a requirement for environmental flow, but at the same time, the court does not consider it appropriate and certainly not necessary for it to adopt a precautionary approach and assume the role of policymaker in determining the balance between acceptable environmental change and other priorities, or to permit the environmental considerations to override the balance of other rights and obligations, the social and economic. And there I see, that tension, and still that not really capturing the essence of what I think of the ecosystem services. Really, we're still talking about balancing. We're balancing the environment to the other social and economic, rather than what I think of ecosystem services. If you have that classic, the circles, you have social, economic, and environmental. I think that's what this talks about. I think the ecosystem services approach talks more about a big circle of the environment, the ecosystem. We live in that ecosystem, and then inside that we have the social and we have the economic. So I think there's still some tensions there. Quickly, another case, the Uruguay, the pulp mills case, Argentina against Uruguay, decided in 2010. The plan was to build 2 of the world's largest pulp mills in Uruguay. Only one was built in the end, and questions about the impact of those pulp mills built in Uruguay on the interests of on the Argentinian side. So the statute had good provisions around the protection of aquatic environment, but competing scientific claims by the parties on whether or not the river was able to assimilate pollutants discharged by the plan. Obviously, Uruguay was saying, well, it does have sufficient capacity. Argentina arguing for differently. Huge amount of, tens of thousands of scientific pages of evidence was supplied to the court from both sides. And a real, differing opinions between the facts are pretty much the same between the parties, but the authority and the reliability of those studies and reports were questioned by both parties, which led the court to have to make the decision on what to do to reconcile those differences. And not to get into a lot of the specifics of the case, because there's a lot in the case, but I thought this is an interesting illustration of the tension. The court struggled with this, and the dissenting opinion here of a couple of judges saying that the court has not followed the path it ought to have pursued with regard to disputed scientific facts. It has omitted to resort to the possibilities provided by its statute. It has the option to employ an expert, to expert advisor, and thus simply has not done what would have been necessary in order to arrive at a basis for the application of the law to the facts that are scientifically certain as is possible in a judicial proceeding. Therefore, faced with the results of a deficient method of scientific fact-finding, we are not in a position to agree that the Eastern Republic of Uruguay breached its substantive obligations. So real tension here around the process and how the court goes about its business. The suggestion by the court was that the expert should appear as expert witness. They appeared as counsel, so they presented their arguments, but there was no opportunity to cross-examine the scientists. So the option is they could have employed their own expert advisor, and some concerns came out of the decision around the credibility of the court, undermining by the failure to appoint their own experts. And could this even discourage states bringing fact-intensive cases of scientific complexity to the court? So again, it's real kind of grappling with these issues around the integration of the law and science. And I'm not going to. This is a pending. Well, Costa Rica and Nicaragua are excellent clients of the International Court of Justice. They've had 5 cases, I think, 3 decided, and there's 2 that are pending around, and 3 of them dealing with the San Juan River. 1 has already been decided, and 2 are under discussion.
And it essentially boils down to Costa Rica's claim that Nicaragua is currently destroying an area of primary rainforest and fragile wetlands on the Costa Rican side, listed under a Ramsar Convention. And Nicaragua, Costa Rica's unilateral actions threaten the building of a road on the side of a river, would destroy the San Juan River and its fragile ecosystems, including the adjacent biosphere reserve and internationally protected wetlands. So you see, the court is increasingly being asked to grapple with these questions around the protection of ecosystems and consider the processes. So in terms of summing up some key messages, in terms of how that interface between ecosystem services and the developments and application of international law. Certainly the international environmental law is evolving and it's influencing the interpretation of existing agreements, even if they don't explicitly cover these issues around ecosystems and ecosystem services. We're in a quite a good position, certainly for international law, but we have this quite strong principle around we must protect the ecosystems. The trick is how we then provide more value, greater importance through linkages by the science. The more our scientific understanding, talking science broadly, physical, social, the more we understand around those interactions, the more weight importance this principle becomes. And then we see that the international courts are increasingly being called to decide these types of support these disputes. So I think really as I said, the way forward is this stronger interface between the law and science. We have to have that. Gracias. Muy bien, habiendo concluido entonces las presentaciones del segundo bloque relacionados con la economía y la jurisdicción ambiental, quisiera abrirle espacio para las preguntas, siguiendo por favor las mismas reglas del bloque anterior. Quienes deseen intervenir, quisiera pedirles que se presentaran y que plantearan sus preguntas en forma clara y muy sucinta. Perdón, y que indiquen a quién va dirigida, si a uno de los expositores o al panel completo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gracias. Pablo Villarroel, Instituto de Comunicación Social, Universidad Austral de Chile, para el profesor Eugenio Figueroa. Una de las consideraciones que consideraba el principio de desarrollo sustentable era tomar en cuenta a las futuras generaciones en la toma de decisiones presentes. Ni en la perspectiva jurídica que he visto ni en la económica que usted planteó aparece esta perspectiva de las futuras generaciones tratada de ninguna manera. Yo lo que quiero saber es si la economía ha abandonado tratar de integrar a las futuras generaciones dentro de sus aproximaciones teóricas porque es muy difícil, o simplemente porque no tiene demasiado sentido y se han encontrado formas alternativas de informar el problema. Esa es una pregunta muy importante. La ciencia económica no ha abandonado el tratamiento de cómo incorporar la preocupación por las futuras generaciones. El tema básicamente es uno de cuál paradigma predomina y en qué momento. En la economía clásica, o mejor dicho, en la economía, en el enfoque económico neoclásico, tal como se usa para decidir las cuestiones económicas del día a día, en general
muy poca relevancia se le presta al problema de las generaciones futuras. Porque en este paradigma, el tema de lo que se llama la tasa de descuento en la economía es muy importante. Es decir, cómo valoramos los ingresos y los costos que se dan en el futuro vistos desde hoy día. ¿Ya? Y en general, esa tasa, que normalmente en términos conceptuales uno lo puede asociar a la tasa de interés, en una economía que es perfectamente competitiva, ¿no es cierto?, y cumple con todos los supuestos y restricciones de la economía competitiva, que por lo demás hacen que jamás haya existido una economía absolutamente competitiva. En realidad, la tasa de interés es un buen indicador de lo que es la tasa de descuento que uno debiera utilizar. Sin embargo, en ese mismo contexto, la información es perfecta, se conoce exactamente el futuro, hay expectativas racionales, no hay costo de información, etcétera, etcétera. Y los economistas ortodoxos y que funcionan en el día a día no toman en cuenta todo eso y siguen funcionando con utilizar la tasa de descuento como la tasa de interés de la economía. Y eso significa que en 10 años prácticamente nada vale nada. Entonces no tenemos un horizonte en general más allá de 10 a 15 años para mirar cuándo mucho. Y por lo tanto, cuando se usa el enfoque absolutamente neoclásico que utilizan algunos de los economistas ortodoxos, no se toma en cuenta las generaciones futuras. Sin embargo, esto ya por los economistas serios y la academia es entendido como algo que es un poco como cavernícola, ¿no?, ya de la prehistoria, simplemente no se puede entender. Y ahí está la discusión en la academia hoy día. Básicamente la discusión es, si uno quiere entrar en la cosa técnica, bueno, ¿cuál es la tasa de descuento que debemos utilizar? Y en general, desde la economía ecológica, lo que se plantea es que esa tasa de descuento debiera ser cero, por el problema precisamente de incorporar debidamente el tema de los servicios ecosistémicos de la naturaleza, del derecho que tienen las generaciones futuras, que no tienen representante hoy día para participar en las discusiones de las decisiones sociales, etcétera, etcétera. Esa tasa de interés debiera ser cero. Lamentablemente eso está bastante lejos de ser aceptado como norma social para las decisiones, y precisamente está lejos porque quienes hoy día manejan fundamentalmente las normas sociales son los grandes poderes económicos. Esos grandes poderes económicos manejan la información, manejan la desinformación y básicamente hacen que la democracia funcione de una manera bastante restringida. De modo que ahí volvemos a los políticos, a los problemas de economía política, ¿no es cierto?, de que hay que hacer más democracia, de modo que los paradigmas que están construyéndose o que ya están construidos pero que necesitan más voz puedan tenerla. La ciencia económica hoy día, y entre ellos la visión de la economía ecológica, por ejemplo, ya tienen una manera de ver este problema, y una de las formas es de la tasa de descuento, y como digo, una tasa de descuento cero evita ese problema en gran medida. Otra manera es incorporando los bienes y servicios ambientales, ¿no es cierto? Otra manera es incorporando el saying de las comunidades que son minoritarias en las discusiones, como presentaba el profesor Lara hoy día en la mañana, ¿no es cierto?, en las discusiones de qué hacer y cómo hacer para preservar la naturaleza. La segunda pregunta estaba... Sí. Específicamente para el ministro Pastel, Julio Márquez, por Austral Limitada. Por mi labor profesional nos ha tocado luchar básicamente con las compensaciones asociadas a cortas forestales de obras civiles.
Y en ese mismo tenor, en conversaciones con ODEPA, el Ministerio, el carácter de principio preventivo que usted explicó y que además manifestó como algo muy presente en la normativa, efectivamente la normativa actual 20.283 recientemente y el 601 no se encuentra presente. Básicamente nuestra lucha ha sido de generar bancos de compensaciones que permitan incorporar estos servicios ecosistémicos dentro de este diferencial que existe frente a la Corte y esta compensación netamente estadística que existe actualmente. ¿De qué manera los tribunales ambientales, la normativa, la política ambiental está enfocando hacia ese punto, a lo que hemos conversado hoy día, a lo que estaba presente, para incorporar efectivamente este carácter preventivo y dejar de ser solamente estadística y normativa quien no acoge estos principios? Sí. Mira, el rol del tribunal restringido en este sentido. El tribunal no hace política pública, ni hace comentarios sobre política pública. Y yo como ministro, en relación a temas que tengan que ver con política pública, estoy lamentablemente, o sea, estoy vedado, digamos, a hacerlo. El tribunal resuelve las controversias ambientales una vez que se generan, pero no participa en el diseño de la política pública, y así tiene que ser es constitucional eso, por la separación de los distintos instituciones del Estado, judicial, legislativo y ejecutivo. Yo solamente lo que puedo hacerte es volver a valorar el tema de los servicios ecosistémicos como una muy buena herramienta para la aplicación del principio preventivo. El principio preventivo es básicamente cómo tú estableces medidas de mitigación antes de que el impacto ocurra, y entonces el enfoque de los servicios ecosistémicos te permite diferenciar todos aquellos servicios y beneficios que surgen a partir del ecosistema y relevarlo o valorarlo y decir, mira, aquí en términos relativos es realmente importante aplicar el principio preventivo y llevar a cabo medidas de mitigación antes de que el impacto ocurra. Muchas gracias. Perdón, en este sector de la sala tengo una pregunta más. ¿No? ¿Podemos pasar a otro sector entonces? Yo tenía 3 preguntas. Ustedes 3 y hay una cuarta ya. Perfecto. Tercera. Buenas tardes, José Toso de la Municipalidad de Corral, Desarrollo Local, y también de la Iniciativa de Conservación Privada Ambiental de la región de Los Ríos. Tal vez la respuesta, pues también la pregunta para el ministro Pastén, tal vez la respuesta va a ser muy similar a la anterior, pero más específicamente, si existe una línea de acción para poder traspasar este principio preventivo y traspasar esta información y hacer presente el alcance de la importancia de la economía local, de los servicios ecosistémicos, a nuestras autoridades políticas regionales, tanto el intendente con sus consejeros o los alcaldes con sus concejales, ya que en ellos sus decisiones en realidad impactan muy fuertemente sobre esto. Sí, de nuevo, parece que adivinaste mi respuesta. Obviamente no puedo hacer comentarios que tengan que ver con el diseño de la política pública ni la implementación de ella a través de las autoridades. Lo que sí puedo decir, de nuevo lo mismo, o sea, nosotros en el momento de resolver una controversia, el enfoque nos permite fundamentar mejor lo que consideramos que es la solución de la controversia. Básicamente eso. Buenos días, mi nombre es Juan Navedo de la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral. Mi pregunta es para el profesor Figueroa, aunque quizás puedan contestar los 3 a la misma. Me ha llamado la atención que se haya eliminado uno, digamos, de los grupos de servicios ecosistémicos que para un ecólogo, digamos, son los más obvios, que son los de servicios de soporte. Y en ese sentido, bajo mi punto de vista, eliminando esos servicios se minimizan bastante el papel que tienen ciertas especies, porque no todas tienen el mismo papel, obviamente, el papel que tienen ciertas especies, por ejemplo, los depredadores tope, o pues especies de macrofauna que tengan grandes efectos sobre las redes tróficas en los ecosistemas, las ballenas azules, en este caso podría ser otro ejemplo. En ese sentido,
¿cómo a nivel económico se puede integrar esta diferencial en la valoración de las unidades, en el sentido de que no todas las especies valen lo mismo en la valoración de los servicios ecosistémicos? Bueno, básicamente, ¿por qué se elimina esta categoría? Porque lo que se quiere hacer es que la ratificación de servicios ecosistémicos sea la de aquellos que influyen directa o indirectamente en el bienestar humano, pero no en el funcionamiento de los ecosistemas. Eso no quiere decir que esté perfectamente entendido que, en último término, todos aquellos bienes y servicios que influyen en el bienestar humano están determinados y enraizados en los ecosistemas y su supervivencia en el tiempo. De modo que si se eliminan los ecosistemas, se eliminan todos, ¿ya? Es simplemente por una cuestión de clarificación de qué es lo que se está hablando respecto de bienes y servicios que impactan directamente en las personas o la sociedad. Pero se tiene perfecta conciencia y se tiene tanta conciencia de ello que se elimina porque dicen, mire, esto no cabe exactamente en la definición que estamos usando, y por una parte, y por otra parte está tan obviamente aceptado lo otro, que no es necesario utilizarlo porque crea confusión. O sea, está en toda la discusión presente que los ecosistemas subyacentes son esenciales, y ninguna de las categorías de bienes y servicios ecosistémicos sería posible de obtener si los ecosistemas dejaran de existir. ¿Alguien más desea intervenir sobre los expositores? I think just to emphasize my point about that law-science interaction, and certainly with that, at the international level, when we have this principle, we must protect ecosystems, then that's the entire system. We're not excluding any part of it, but what we need is for the science and the scientific understanding of the causal relationships between different parts of that ecosystem to inform, to give that teeth, to show how we can better implement that in a holistic way. Mi nombre es Mauricio Soto, de Facultad de Ciencias, Universidad Austral. Esta pregunta, la verdad es que para los tres, la tenía primero considerada para el doctor Figueroa, pero yo creo que se puede ampliar. Primero que nada, en su exposición dejó muy clara que hay un conflicto entre los intereses personales y entre los intereses sociales, y eso uno lo puede cuantificar económicamente y en base a eso establecer ciertos principios o reglas. También mostraron muy bien ambos un muy buen ejemplo de cómo se puede hacer una valorización económica de los servicios ecosistémicos, que es justamente la parte que yo hago la autocrítica como científico, y que es la parte que más nos cuesta, porque nos presentamos frente a las autoridades, tal cual como ustedes dijeron, mire, está pasando esto a la especie X, pero las autoridades nos dicen, ¿cuánto cuesta eso? Dicho eso, estoy con un poco de preocupación en el sentido de que por mucho que hagamos una valorización de los servicios ecosistémicos y de la naturaleza en general, los poderes o las políticas económicas están por sobre las políticas públicas y por sobre los gobiernos en estos momentos en el país, y cualquier cambio en el crecimiento económico del país repercute inevitablemente. En ese sentido, ¿dónde se incorpora la valorización de los servicios ecosistémicos dentro del crecimiento micro y macroeconómico del país? Sí, bueno, la pregunta es bien fundamental, muy interesante y compleja de contestar por el tiempo, pero, a ver, primero voy a estar de acuerdo con usted que los poderes económicos en general tienen una desproporcionada capacidad de influir en la población, en las decisiones sociales. Esa es la manera de ponerlo, porque tampoco deciden todo, ni todo se maneja, ¿no es cierto? Pero tiene una desproporcionada participación en esas decisiones sociales. La manera de contrarrestar eso, como lo digo, es a través de más democracia, y obtener más democracia requiere tener gente mejor informada.
pero muchos de los medios de información son manejados por los mismos. En Chile, por ejemplo, básicamente 4 o 5 individuos manejan el 80% de la prensa, de los medios de comunicación escritos, de radio, de televisión, etcétera, etcétera. Y esto ocurre en muchas partes del mundo. La otra manera de lograr mayor participación o una precondición para que haya mayor participación democrática en el futuro es obviamente la educación. Porque aunque tengamos prensa libre y no haya este manejo de los más ricos o de los más poderosos de los medios de información, si la gente, como ocurre en Chile, ¿no es cierto?, y esto está demostrado con pruebas científicas hechas en los últimos años, es la última realizada, el 50% de la población no entiende lo que lee, entonces no sacamos nada con tener medios de difusión. Y lo que necesitamos entonces es tener una población mejor educada, capaz de entender lo que lee, capaz de razonar. Si los gobiernos no toman decisiones adecuadas respecto a la educación, es bien difícil que lleguemos a tener una democracia más participativa y una mejor democracia. Lamentablemente, en general, los sistemas políticos en el mundo están en gran medida capturados por los grandes poderes económicos, y estos no son los de la derecha, son de la extrema izquierda a la extrema derecha, y que se prestan por distintos intereses propios del funcionamiento de los partidos políticos y de la política, ¿no es cierto?, para avalar políticas que no apuntan en el bien común de mejorar la educación para todos. Eso es una respuesta muy amplia que en realidad les deja más preguntas que respuestas, pero yo creo que por ahí va la clave de por dónde podemos ir solucionando los problemas en el futuro. ¿Alguno de los expositores quisiera contestar también la pregunta? ¿O algún precepto? No. Yo vi un par de manos más levantadas y una más atrás. Sí, vamos a cerrar con esas dos preguntas porque nos quedan exactamente un minuto. Lo que tuvimos en el debate es lo que le restamos al almuerzo de adelante. Buenas tardes. Mi nombre es Macarena Soler, yo soy abogada y soy miembro de la Comisión Técnico Parlamentaria que está trabajando en el proyecto de ley de biodiversidad y áreas silvestres protegidas, apoyando al Ministerio de Medio Ambiente para efectuar las indicaciones al proyecto presentado al Congreso. Esto es una pregunta-opinión en realidad, porque noto la ausencia en las presentaciones de lo que yo considero el gran riesgo del tema del servicio ecosistémico, que es precisamente su monetarización. Hoy día tenemos que, si bien el sistema de evaluación de impacto ambiental obliga a hacerse cargo a los proyectos del valor ambiental del territorio, la ausencia de criterios para la valorización, o para la valorización, que forma parte un poco, está relacionado con el tema de los servicios ecosistémicos, la ausencia de mecanismos en la ley hace que esto prácticamente no se lleve a efecto, no se hace una valorización ambiental del territorio hoy día en los proyectos que ingresan al servicio de evaluación de impacto ambiental. Y por contrapartida sí existe la obligación de compensar. Entonces, la visibilización del valor de los servicios ecosistémicos, claramente al crearse un banco de compensaciones genera la posibilidad o la tentación de que sea este banco de compensaciones el mecanismo para monetarizar la naturaleza. Y por otro lado también en torno al tema del pago por servicios ecosistémicos, que es una propuesta que está también en la ley de biodiversidad como un instrumento de conservación. Y por otro lado, hay un tema que no se trata cuando se habla, o que yo no he escuchado cuando se habla del tema de los servicios ecosistémicos, es que su influencia en la plusvalía de la propiedad. En Chile, que tenemos un mercado desregulado en materia de propiedad, genera posibilidades ilimitadas, porque además tenemos el principio de autonomía de la voluntad, más este mercado desregulado, la posibilidad ilimitada de que se genere una plusvalía desmesurada en ciertos sectores, particularmente Puerto Montt al sur, y eso conlleva también a inequidad en el mercado de la propiedad. Es decir, que las poblaciones locales abandonen los terrenos y sean reemplazadas por población con mucho mejor acceso económico. A eso, ¿La pregunta va dirigida
En realidad al profesor Figueroa y al ministro Pastén, porque es la bajada a nuestra legislación del tema de los commodities y donde yo creo que genera mayores riesgos. Ya. A ver, hay una manera más técnica inicial para aclarar ciertos conceptos que son importantes. La monetarización de la expresión de los valores económicos es realmente una práctica que la ciencia económica y los economistas en general siguen simplemente por que la expresión monetaria del valor es una forma que es universalmente entendida. Cuando alguien dice, mire, esto vale $5 o esto vale 5 pesos, todo el mundo lo entiende, porque todos siempre tenemos noción de cuál es el valor de la moneda, ¿ya? Pero uno puede, técnicamente es absolutamente posible expresar todos los valores económicos en términos de cualquier unidad que uno elija, por ejemplo, en metros rumas de madera, en litros de petróleo, en conos de helado, lo que uno quiera. Si uno tiene las relaciones de cambio, las obtiene desde la economía, ¿no es cierto?, con métodos técnicos, las relaciones de cambio entre dos bienes, y después tiene la relación de cambio de un tercer bien con alguno de los dos, puede obtener la relación de cambio de ese tercer bien con el otro. Eso es una cosa, ese es básicamente el concepto, y por lo tanto podemos expresar las relaciones de cambio en unidades de cualquiera de los tres bienes involucrados. Podríamos expresar todos los valores de la economía, como lo decía, en esas unidades, o en plátano si quisiéramos. Pero es bien difícil que la gente entienda, ¿no es cierto? Si uno dijera, mire, en vez de esos 2.500 millones, el Sistema Nacional de la Protegida ofrece 422.327 toneladas de plátano de bienestar a los chilenos. No todo el mundo entiende lo que eso quiere decir. De modo que la monetarización es una cuestión más de práctica que de otro sentido. Lo que permite realmente es que todo el mundo entienda cuando se están expresando los valores. Un tema muy interesante que usted tocó fue esto de si se incluyen adecuadamente todos los servicios ambientales y los valores que los servicios ambientales crean cuando uno hace la valoración. Y es una cuestión técnica muy importante. Se pueden hacer valoraciones económicas muy bien hechas, como todas las cosas en el mundo, o económicas, o valoraciones económicas que son un desastre y que las mira un técnico e inmediatamente dice esto no sirve para nada. Por ejemplo, si los servicios, los bienes y servicios ecosistémicos tienen influencia en el valor de las propiedades, y si los mercados funcionan con suficiente eficiencia, quiere decir, por ejemplo, que si unas propiedades que están a la orilla de un lago van subiendo de valor, nosotros podemos determinar con técnicas econométricas, por ejemplo, que si ese aumento del valor se debe a la belleza escénica que tienen esas casas. Y lo que ese aumento de valor refleja es básicamente el aumento de escasez del servicio ecosistémico belleza escénica. Y eso no tiene ningún problema, y está bien, económicamente está bien, porque quiere decir que si ese bien se está haciendo escaso, porque resulta que hay más operaciones forestales que cada vez hacen que la belleza sea más escasa, quiere decir que tiene que subir de precios. El problema es otro, es que si los mercados no son eficientes, entonces puede haber especulación, por ejemplo, y ya vimos la crisis del 2008, ¿no es cierto? Pueden haber entonces aumentos de valores que son artificiales, creados por poderes económicos o por especuladores, ¿no es cierto?, que no reflejan verdadera escasez y producen grandes distorsiones en los mercados y malas asignaciones y pérdidas de eficiencia y pérdidas de bienestar social. De modo que sí, es importante incluir debidamente lo que los servicios ecosistémicos generan como valor, es posible hacerlo, pero también hay que tener claro cuando uno hace evaluaciones y tomarlo debidamente en cuenta en las metodologías, los problemas de ineficiencia de los mercados que puedan existir. Sí, solamente para agregar, porque siempre hay como un tema de entendimiento acerca de esto, pero déjame poner
pero solamente como un ejemplo. El ejemplo que yo mencionaba, cuando el desarrollo urbano fue comiéndose parte del pantano de New Orleans, que era una barrera natural contra inundaciones. O sea, ahí, ¿qué es lo que estamos diciendo? Básicamente lo que está ocurriendo ahí es que en ese momento la sociedad está valorando más el desarrollo urbano que lo que vale el pantano. Ahora, ¿eso culpa de la valoración o de una metodología de valoración o que los economistas estén involucrados ahí? O sea, estén o no estén involucrados, exista o no exista valoración, eso es lo que va a ocurrir, porque eso es lo que la sociedad está valorando. Entonces, si alguien va a hacer una valoración ahí y llega a ese resultado, no es culpa de la valoración, básicamente está reflejando algo que está, que la sociedad está, algo en lo que la sociedad está haciendo ciertos trade-offs. Pero es un contraejemplo, porque en estricto rigor ahí hay lo que los economistas llaman una falla de mercado. Y es precisamente tiene que ver con lo que tú estás planteando, pero en sentido inverso. Porque lo que ocurrió ahí es que precisamente por no haberle asignado un valor al pantano, pudo llevarse a cabo el desarrollo urbano. Si se hubiese hecho en este caso lo que los economistas plantean, en términos teóricos, uno habría dicho ex ante, ok, ¿cuánto gana la ciudad o la sociedad con el desarrollo urbano versus cuánto va a perder si nos comemos el pantano y después viene una inundación? El costo de la inundación de New Orleans todos los años supera varias veces cualquier estimación de beneficio asociado al desarrollo urbano. Por lo tanto, en ese momento era una buena idea haber llevado a cabo un ejercicio de valoración que reflejara este servicio y dijera, mira, tal como está el pantano, sin tocarlo, genera beneficios 5 veces lo que genera el desarrollo urbano. Eso es lo que nos quiero plantear, y eso es solamente lo que yo estoy planteando. Es un mecanismo que permite revelar estos trade-offs y tomar mejores decisiones, porque si es que no lo haces, es cuando a estos bienes, a estos ecosistemas que proveen servicios ecosistémicos muy valiosos para la sociedad, definitivamente por no llevar a cabo estas tipo de metodología, ya sea por una cuestión ideológica, práctica, científica, al no llevarlo a cabo, estás precisamente consiguiendo lo que no quieres conseguir, que es asociarle un valor de cero a estos ecosistemas y a estos servicios ecosistémicos. Eso. La última pregunta es sobre el tiempo, por favor. Sí, gracias. Es Rosenman del Consejo Ambiental de Pucón. Bueno, yo represento un poco a la sociedad civil. Quería hacer un pequeño comentario, pero fue muy buena la intervención de la colega acá del Ministerio, parece de Medio Ambiente. ¿Medio Ambiente? No. En la comisión, correcto. Bueno, desde la sociedad civil justamente nosotros hemos estado cuestionando justamente ese enfoque o ese temor, digamos, por monetarizar los recursos naturales. Nosotros, al contrario, necesitamos soluciones que no tengan visiones de alguna manera influidas por asuntos ideológicos o si es del Estado, ni tampoco necesitamos al Estado que nos represente en la valoración de los servicios ecosistémicos. Está lleno de pequeños propietarios, dueños de bosque nativo que hoy día necesitan que su bosque sea valorado. También hay un montón, como decía don Eugenio, un montón de situaciones de belleza escénica, ¿cierto? Que si nosotros estuviéramos pagando peaje, no estaríamos viendo esos loteos inmensos en la cuarta región, por ejemplo, donde había ahí una escena de mar preciosa, de roquerío, etcétera. Entonces, nosotros necesitamos hoy día, especialmente para efectos del agua, necesitamos una negociación directa, independiente si el Estado intervenga o no. Lo que necesitamos es que el Estado cree de alguna manera los mecanismos para que exista pago por servicio ecosistémico para los pequeños propietarios y para los grandes propietarios también, porque ellos son los que hoy día están generando agua y están de alguna manera, la escasez del agua se ha debido justamente a que se han disminuido los servicios ecosistémicos a raíz, por ejemplo, de las plantaciones, ¿cierto?, de pino, etcétera. Ese es un ejemplo, digamos, pero también existe una sobreexplotación de bosque nativo, sobre todo el bosque nativo maduro, y eso es lo que nosotros necesitamos. Es como un comentario, pero en ese sentido también quería hacer valer, y también como lo que quiero hacer, digamos, que ustedes puedan devolver este comentario, me puedan devolver el comentario como parte del foro, así decir, pero también una sugerencia también, y que es parte de una pregunta,
que si conocen ustedes también una iniciativa mundial que es el TIP, que me imagino que tiene para mí una relevancia académica muy importante, y sin embargo yo no la he visto citada en ninguna parte. Son 500 científicos del mundo que están averiguando, justamente haciendo visible, es cierto, lo invisible, lo que no podemos valorar, lo que ha sido difícil de valorar. Eso. Gracias. Sí, cortito, simplemente detrás de lo que usted dice precisamente es que de alguna manera tienen que abandonar el temor por monetizar, precisamente si son capaces de llegar a revelar el valor de esos pequeños propietarios, cuánto valen los servicios ecosistémicos que tienen ahí, mucho más posible va a ser que se creen mecanismos de pago por servicios ambientales, ¿no es cierto?, y realmente se les pague por conservar la naturaleza. De modo que hacia allá apunta esto. Y respecto a la iniciativa TIB o TEB, ¿no es cierto?, ella fue mencionada en alguna de las láminas, incluso Christopher creo que presentó una lámina del TEB. Muchas de las cosas que yo dije están básicamente... Sí, pero mucho de todo esto está precisamente de lo que hemos planteado, que arriba está iluminado por algunos de la filosofía y de los hallazgos que ha hecho el TEB. Profesor, si me permite, yo quisiera corregir un aspecto de la pregunta que tengo la sensación de que quedo flotando entre las dos presentaciones, que tienen que ver con la valoración por parte de los expertos versus la valoración real de la sociedad. ¿Qué pasa con ese interés? Muy brevemente, por favor. A ver, brevemente, podríamos estar una semana discutiendo, pero básicamente les voy a decir lo siguiente. Como les digo, lo que los expertos hacemos es fundamentalmente revelar el valor que la sociedad o las personas le otorgan a algo en términos, en el contexto de la escasez en que vivimos. Es cierto, ¿no es cierto?, cuando a uno le preguntan cuánto vale una vida humana, todos vamos a decir una vida humana no tiene valor, es infinito el valor de la vida humana. Si fuera cierto que le asignamos valor a la vida humana infinito, desde el punto de vista individual y desde el punto de vista social, no existirían las guerras. No podrían existir las guerras. No habría Estado capaz de movilizar a alguien a que mandara a su hijo a guerrear, o no habría una sociedad que decidiera ir a la guerra. Entonces quiere decir que en el mundo de escasez en que vivimos, por alguna razón, cuando tomamos decisiones, la vida humana no vale infinito, por mucho que hagamos discursos, nos subamos a los púlpitos y digamos que la vida humana vale infinito. Cuando tomamos decisiones al día a día, la vida humana no vale infinito. Más aún, en general, los economistas, en algunos contextos y con la información necesaria, somos capaces de decir cuál es el valor que le estamos asignando a la vida humana. Por ejemplo, y muy rápido, si nosotros vemos en una municipalidad, ¿no es cierto?, que se gastan dinero en distintas cosas, sabemos perfectamente, podemos con método econométrico determinar, ¿no es cierto?, cuánto, por ejemplo, cuántas vidas humanas podemos reducir por accidentes automovilísticos al año si gastamos más plata en señalética, en mejores caminos, en policía, en semáforos, etcétera. Sabemos que si vamos por tantos millones de pesos más que gastemos en eso, vamos a disminuir en 300, 200, 25 muertes al año, lo sabemos. Sin embargo, todos los años muchas municipalidades del país, de los países en todo el mundo, se gastan el 31 de diciembre plata en tirar fuegos artificiales y quemar plata. ¿Por qué tomamos esas decisiones? Porque hay algo que nos lleva en este mundo de escasez a considerar que hacer fuegos artificiales el 1 de diciembre le aporta a la sociedad algo que debe valer 25 vidas humanas, o 30 vidas humanas, o 300 vidas humanas, no sabemos. Eso es lo que hacemos los economistas, es revelar lo que estamos en nuestras decisiones, mostrando que es el valor que le estamos dando a distintas cosas. De ahí a que los valores que revelamos sean los que tenemos que tomar, es distinto. Y para eso está el sistema político, está la discusión pública, está la discusión social, está la democracia, donde debiéramos ir incorporando cada vez más los valores que las distintas comunidades, las distintas visiones del mundo tienen, y encontrar caminos para ir
incorporando esos valores de mejor manera en el quehacer individual y social de las comunidades. ¿Usted quisiera agregar algo más? ¿No? Solo quisiera agregarle al profesor Figueroa que los fuegos artificiales están relacionados con la vida humana, porque si esto lo ponen Valdía, que no lo hagan los fuegos artificiales, probablemente lo matan. Entonces, damos por cerrado el segundo bloque de la mañana. Agradezco enormemente su presencia hasta ahora. Tenemos un breve retraso de unos 17 minutos. Quisiera terminar este panel con un aplauso final para los expositores. Al finalizar entonces esta productiva primera jornada, agradecemos a los expositores y moderadores y también a cada uno de ustedes por su atención y participación. Y también agradecemos a quienes por su interés han venido desde otras ciudades a este seminario. A continuación haremos la pausa para el almuerzo, que es para todos, y les recordamos que el inicio de la jornada de la tarde será a las 15 en punto, a las 15 horas en punto. Muchas gracias. Yeah,